Lo visual y la política, la visualidad y la política, la caricatura, el afiche, la propaganda, las películas, son un tema que siempre han estado relacionados desde mucho tiempo atrás. Pero hay una investigadora que ha estudiado un periodo muy interesante en términos de la visualidad en la política. Ella es Cristabel Rocarrey, con quien voy a conversar sobre dos libros. Uno que ha salido este año y se llama La caída visual de Fernando Belaúnde y Francisco Morales Bermúdez, ambos presidentes de la República, como ustedes espero que sepan. Y el segundo, La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, 1968-1975. Ambos libros publicados por el Instituto de Estudios Peruanos en coediciones, el que acabo de mostrar con el IFEA y el segundo con la Biblioteca Nacional del Perú. Cristabel, un gusto conversar contigo. Gracias por recibirme. ¿Por qué estudiar lo visual? ¿Por qué aproximarse a esta relación entre la política y el uso, los diferentes usos que la política le da a la imagen? Porque en la historia oficial generalmente siempre se ha utilizado los documentos escritos para contar la historia, y a mí me interesaba ver cómo la visualidad es capaz de transmitir mensajes que no siempre aparecen en los medios de prensa escritos. Entonces por eso me interesó un poco investigar el tema de la caricatura, pero también los afiches, los boletines, qué es lo que podía decir la visualidad que lo escrito no estaba diciendo en ese momento. Estos trabajos que tú has hecho son parte de una tesis, de una investigación, sí. ¿no? O sea, digamos que eran parte de un todo. Sí. Y entiendo que, bueno, por razones editoriales se convierten en dos libros distintos. Sí. Ahora, vamos quizás primero con el libro sobre Morales Bermúdez y Belaúnde, sí. ¿no? Y ahí tú entras a analizar la caricatura, sí. ¿no? Y conversábamos antes de empezar el poder que tiene la caricatura, ¿no? Sí. Yo soy una persona que leía monos y monadas y, como te contaba, hasta ahora me acuerdo de portadas, de caricaturas, sí. ¿no? He leído y estaba feliz ahí, sí. riéndome con los dibujos de Carlín, de Juan, etc. ¿Por qué la caricatura tiene ese impacto? ¿Por qué llega tanto? ¿Qué es lo que hace la caricatura que de repente no hace un afiche o que no hace otro tipo de propaganda, incluso visual, o de imagen visual? La caricatura, al ser como un medio entretenido y también rápido de entender, porque en realidad uno solamente necesita unos cuantos segundos para entender una caricatura, hace que en realidad uno vea la caricatura y se quede casi grabada en el inconsciente. Y la caricatura justamente trata de convencer a través de las emociones, ¿no? A diferencia de un artículo escrito que trata de convencer a través de una argumentación, la caricatura trata de convencer a través de imágenes a veces religiosas, de referencias culturales. Basta, por ejemplo, que una imagen tenga la referencia de una capa de Superman para que regrese todo un discurso de nuestra infancia y que recordemos que Superman es este superhéroe que va a salvar a otros, que es el símbolo de la valentía. Todo eso genera un impacto emocional en la persona que ve las caricaturas. O sea que son mensajes que pueden ser rápidamente decodificables, digamos, claro. Por más que tengan varios elementos, como tú has dicho, ¿no? Historia, fantasía, sí. Hay las caricaturas que tienen texto, hay las que no sí, tienen, ¿no? Sí, en realidad en cuestión de segundos uno ha entendido una caricatura, ¿no? A diferencia de un artículo que tiene que leer durante 5 o 10 minutos para poder entenderlo. Ahora, ahí tú en el libro La caída visual, ¿no? de Belaúnde y Morales Bermúdez, te refieres primero al primer Belaúnde y es bien interesante cómo muestras una evolución sí. que se produce en un año, ¿no? Sí. Más o menos un año y medio, sí. donde Belaúnde pasa de ser un héroe continental a ser pues el hombre que vive en la nube, ¿no? Sí. Es como la crónica de la muerte anunciada de Belaúnde, ¿no? Él regresa a esta cumbre de Punta del Este con una gran popularidad porque hace un discurso que es aplaudido por todos los líderes latinoamericanos y poco a poco va cayendo por una serie de factores, ¿no? El primer factor es la devaluación del sol. Claro. En mayo de 1967, Belaúnde había dicho: yo no voy a devaluar el sol,
Y a la Y semana siguiente lo devaluó, en digamos. septiembre de 1967 A los devaluó meses. el sol. Entonces eso significa una caída en su popularidad muy grande. Después hay problemas también con la subida de los precios de los productos de consumo. Se pelea incluso con la gente de su mismo partido, con Edgardo Seoane. Y bueno, lo que termina realmente por acabar con la popularidad de Fernando Belaúnde Terry es el acta de Talara, ¿no? Y la famosa pérdida de la página 11. Ahora, y en el análisis que tú haces, muestras caricaturistas de la época, ¿no? Sí. Que eso sí, bueno, mucha gente ya los había olvidado. Sí. Y muestras varias lógicas en los caricaturistas, que eso me llama la atención, ¿no? O sea, sí. La Olla, por un lado, ¿no? Sí. Una revista increíble, sí. ¿no? Que hasta preanuncia el golpe, sí. ¿no? Sí, eso es lo que más me llamó la atención, la verdad, es encontrar una semana antes del golpe de Estado una caricatura en la que aparece Velasco Alvarado apoyado sobre un árbol, mirando esta pelea de Fernando Belaúnde con los otros políticos y preguntándose, ¿entro o no entro? Lo que significa que una caricatura ya estaba anunciando una semana antes del golpe la posibilidad de que Velasco iba a ser el posible perpetrador de un golpe de Estado. Y esa información no aparece en ningún medio de prensa escrito. Significa que la caricatura tiene la habilidad de transmitir mensajes muy importantes bajo el velo, digamos, del humor, de una cierta informalidad. Ahora, también tú señalas, y ahí es interesantísimo porque el libro de Cristabel además recoge entrevistas que he hecho para la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo algunos caricaturistas, a diferencia de los que quizás de los monos y monadas que podemos ver después, que básicamente dicen, bueno, a mí me decían que había que dibujar sí. Y yo dibujaba, ¿no? Claro. Y entonces, claro, la caricatura es la expresión de la línea editorial del sí. director o del dueño. Sí, sí. Hay dos clases de caricaturistas en esta investigación. Los caricaturistas que se consideran columnistas y que quieren transmitir sus propias opiniones políticas, y los caricaturistas que se consideran dibujantes, que finalmente son trabajadores y que en realidad siguen un poco las directivas del periódico, no se quieren meter en líos, ¿no? Entonces viene el director del diario y les dice más o menos, queremos hacer este tema, y el dibujante tiene que interpretarlo. Que era el caso de En la Tribuna, Carlos Ruiz Silva. Carlos Ruiz Silva, ¿no? Sí, sí. Que él decía, bueno, Croce, sí. Claro, y que no firmaban, ¿no? Sí, o sea, todos tenían seudónimos además. Sí, sí. Croce era el seudónimo. Incluso Julio Ferli, que es un gran caricaturista, en una entrevista que le hacen en La República en el 2005, dice, yo solo soy un dibujante, yo dibujo lo que me piden. Lo que no es del todo cierto, ¿no? Porque en realidad él tenía su propia creatividad. Pero claro, él quería decir a través de este comentario que él no era político. Claro, pero cuando ellos construyen al Belaúnde, a este Belaúnde además confundido, perdido entre sus carreteras y después lo elevan a literalmente una nube, sí. ¿no? Y después eso va a continuar en los 80, sí. O en la luna, ¿no? O sea, sí. Es un poco esa es la mano del caricaturista, o sea, no es que le habían dicho pónmelo en la luna al presidente. Sí, por supuesto, ¿no? sí. Sí, he tenido entrevistas con algunos caricaturistas que me han contado a veces cómo el director de prensa quiere intervenir incluso en el dibujo, y ahí realmente es el límite que ellos establecen, ¿no? Es decir, pueden no involucrarse políticamente con el dibujo, pero lo que no querían era recibir direcciones en cuanto a cómo elaborar el dibujo. Ahora, en el capítulo 2, digamos, de tu trabajo, tú pasas a analizar el caso de una revista de humor también extraordinaria, que fue Monos y Monadas. Sí. Ahí no había director, ¿no? Bueno, había un director de nombre, claro, ¿no? Pero digamos, esa experiencia era un tanto inédita en el periodismo peruano, ¿no? Sí, exactamente. Ellos se denominan como este comité divertido, claro. En el cual no hay jerarquías. Lo cierto es de que en realidad todos ellos comparten más o menos las mismas ideas políticas. Son más bien de izquierda, son revolucionarios desilusionados, han participado en el gobierno de Velasco algunos de ellos, Carlos Tobar, Juan Acevedo, Lorenzo Soles, estuvieron en el sector de educación. Entonces comparten todas esas ideas políticas y las plasman en Monos y Monadas. Pero eran bastante libertarios, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, o sea, iban mucho más allá de lo que la misma izquierda en esa época, que era
a veces tan acartonada, ¿no? Sí. Rompían con todas las reglas en realidad. Sí, sí. Juan Acevedo me comentaba justamente una caricatura en la que se burlaba, digamos, de esa izquierda que decía que no se podía hacer humor en un momento tan trágico, ¿no? Y para ellos siempre se puede hacer humor, incluso en los momentos más difíciles de la política peruana. Ahora, ellos construyen este personaje increíble que es Francisco Nogales Nada, ¿no? Sí. Un presidente que era un alcohólico, un dipsómano, un borracho, ¿no? Sí. Esa construcción, algo que impresiona es, estábamos en un gobierno militar, sí. Durante Velasco no hubo este tipo de caricaturas, sí. pero durante el gobierno de Morales Bermúdez, estos se reían del presidente. Sí. ¿Por qué pasa eso? Sí, eso fue una sorpresa para mí también. En un principio me hubiera gustado hacer un libro sobre la caricatura durante todo este periodo, incluyendo el periodo de Velasco, pero la verdad es que no hay caricaturas satíricas contra Velasco Alvarado. Y a través de las entrevistas que hice me esbozaron varias razones. Una de ellas es que los caricaturistas estaban ilusionados al principio con el gobierno de Velasco, creyeron en el proyecto de Velasco y finalmente al final también hay un control estatal tan grande que no permitía que los caricaturistas pudieran publicar caricaturas en contra del presidente. Claro, es como que no, o sea, por un lado había una manera, una cercanía, ¿no? Pero además que fuera un gobierno reformista no quería decir que no fuera un gobierno autoritario, ¿no? Claro, o sea, profundamente autoritario en realidad. Y en realidad el gobierno de Francisco Morales Bermúdez representa justamente la desilusión por los militares, ¿no? Esos militares por los cuales creyeron durante el gobierno de Velasco. En el periodo de Francisco Morales Bermúdez ya se muestra esa separación, digamos, entre la sociedad civil y los militares, ¿no? Ya los dibujantes de monos y monadas ya no creen en el orden militar y ya apelan a un regreso a la democracia. Ahora, ahí lo que impresiona es que a pesar de los dibujos que hacían, y no solo caricaturizaban a Morales Bermúdez, a Richard Prada, que era el ministro, fue ministro de Interior y luego fue ministro de Guerra, o sea, eran hombres todopoderosos y estos se burlaban y no los clausuraban. ¿No? Es una cosa también que cuesta entender, ¿no? Sí, cuesta entender. Bueno, en realidad hay una conferencia de prensa en Buenos Aires en la cual le preguntan a Francisco Morales Bermúdez si hay libertad de prensa en el Perú. Y él saca la revista de Monos y Monadas en la cual aparece él caricaturizado y dice, ¿cómo no va a haber libertad de prensa en el Perú si yo dejo que me caricaturicen en esta revista? Era su coartada, digamos. Exactamente, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba poniendo bombas en las casas de Antonio Cisneros, de Nicolás Yerovi, clausuraba otro tipo de revistas, Amauta. Claro, había Marca, Caretas también. Exactamente, la Sierra, ¿no? sí. Entonces es un doble discurso que tiene Francisco Morales Bermúdez. Y yo creo que de alguna manera Monos y Monadas le permite alegar que hay libertad de expresión en el Perú cuando en realidad no la había. Ahora, este humor, tanto en el caso de la caída de Belaúnde como en el final de Morales Bermúdez, digamos, de alguna manera fija imágenes sobre estos dos personajes. Sí, ¿no? Sí, las fija a tal punto que me sorprendió encontrar que en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry sigue en las nubes, sigue en la luna. Ahí estaba más en la nube, todavía, bueno, lo Exactamente. Alfredo creo que era el que lo dibujaba siempre en las nubes. Alfredo Marcos y Eduardo también. Y también aparece Francisco Morales Bermúdez en caricaturas posteriores como un alcohólico o como un presidente autoritario. O sea, la imagen, o sea, el poder de esa imagen quedó establecido. No pudieron librarse de esa imagen. Exactamente, sí. Y el mito se confunde, o sea, el mito creado por los caricaturistas se confunde con la persona real, digamos, con la figura política. Y hay una anécdota que me parecía interesante, que es que Nixon, cuando se presentó para ser presidente en Estados Unidos, reunió a todos sus colaboradores políticos y les dijo, yo me quiero deshacer de la imagen que Herb Bloch, un dibujante americano, ha hecho de mí. Cuando era vicepresidente como un personaje codicioso, ¿no? Y eso demuestra en realidad que las figuras políticas también se dan cuenta de cómo la caricatura puede impactar su reputación. Y que en cierto sentido pelearse con los caricaturistas o con los humoristas es un mal negocio, ¿no? Sí, es algo que menciono en el libro también, ¿no? Ese conflicto de algunos políticos por querer, digamos, acusar por difamación a los caricaturistas
y por otro lado por parecer como que no tienen correa, ¿no? Porque finalmente el que no se ríe de una caricatura es alguien que no tiene correa, que no tiene sentido del humor. Y el caricaturista se aprovecha de eso, se aprovecha de esta doble faceta de la caricatura. La caricatura habla muy en serio, dices cosas muy serias, pero cuando la gente se ofende, entonces se ampara con este velo de humor, de informalidad. Finalmente es un chiste, ¿no? Ríete. Claro, ahora, pasemos a tu otro trabajo, ¿no? Que salió el año 2016 y que más bien nos habla de este periodo, del periodo de Velasco. Sí. Y yo te decía ahora, quería también hablar del libro porque en este momento el documental La Revolución y la Tierra de Gonzalo Benavente ha descorrido un telón y ahora todo el mundo habla de Velasco y la figura de Velasco está muy presente en el debate. Y tú escribes este libro hace 3 años, bueno, el libro se publica hace 3 años. Y en la introducción tú señalas justamente que no se quiere hablar del tema, de que te costó entrar a conseguir la información, ¿no? Pero, digamos, este análisis que tú haces de la propaganda hecha desde la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria primero y luego de Sinamos, ¿no? En las conclusiones tú dices, y varios de los que participaron en ese proceso, esto de alguna manera, esta propaganda no funcionó, no llegó. Funcionó. ¿Qué cosa pasó con estos afiches maravillosos de Jesús Ruiz Durán, que todo el mundo admira, pero que no llegaron a ese público que tenía que llegar? Claro, no funcionaron por varias razones, porque los afiches fueron creados para hacer un apoyo popular dentro del campesinado, pero esos afiches primero incluían textos en español y estaban dirigidos a campesinos que eran analfabetas y quechuahablantes. Para comenzar, o sea, ahí había una brecha. Claro. Después el segundo error, digamos, es de que se utilizaron corrientes artísticas europeas, americanas, cuando estábamos en un gobierno justamente que se estaba autoproclamando imperialista. Antiimperialista. Antiimperialista, exactamente. Claro. Y la tercera razón es de que, y Jesús Ruiz Durán justamente lo menciona, es de que no se respetaron tal vez algunos colores que tenían algunos símbolos en ciertas localidades del Perú. Se hicieron los afiches, digamos, más en función de una sociedad limeña que de la sociedad de provincia. Entonces, en ese tipo de razones fallaron. O sea, de alguna manera una visión de este grupo de artistas, donde también estaba Mirko Lauer, que era poeta joven en ese momento, ¿no? José Adolf, además la combinación es explosiva de por sí, ¿no? Ruiz Durán y otros más, pero digamos, era una visión que cuando uno ve algunos de los dibujos, no todos, pero uno dice, la distancia, yo he trabajado en el campo en los años, fines de los años 80, empecé a trabajar en el campo como antropólogo, y la distancia entre el campesino que nos mostraba estos dibujos y el mundo real era demasiado, ¿no? Sí, yo creo que también para los artistas era una manera de afianzarse artísticamente a través de sus afiches. Había una doble intención, ¿no? Comunicar con los campesinos, pero probablemente también hacer arte, ¿no? Y este arte también se transmitía en Lima, aparentemente los afiches eran robados, eran coleccionados. Estaban más en la esfera del consumo artístico. Y sigue ahí, porque en realidad... Y ahora, tú analizas también la etapa Sinamos. Y ahí uno ve un cambio drástico, no solo en la estética, en el tipo de dibujo, sino que de pronto la figura de Velasco crece, ¿no? O sea, empieza todo este culto a la personalidad alrededor de ¿Se puede decir que era un culto a la personalidad? Sí, definitivamente. Aparecen un montón de afiches, de murales alrededor de Velasco Alvarado. Lo que pasa es que en 1971 el gobierno de Velasco está preocupado. No hay un apoyo popular, no hay movilización popular y en realidad no puede haber revolución si no hay apoyo de las masas. Entonces, en realidad, Sinamos toma un poco el control de toda esta propaganda y decide masificarla, sistematizarla y crea también este culto a la personalidad alrededor de Velasco, que finalmente tampoco funciona, porque cuando ocurre el golpe de Francisco Morales Bermúdez, tampoco es que la gente sale a protestar en apoyo a Velasco. Ahora, y en medio de toda esta producción, entre una etapa y otra, hay un ícono que sí se mantiene, que es Túpac Amaru. Claro, Túpac Amaru es rescatado por el gobierno de Velasco, aparece en los primeros años de la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, a través de un logo que hace Jesús Ruiz Durán, y perdura, digamos, como este nuevo héroe nacional. Ahora,
Y ahí hay todo un tema sobre el Túpac Amaru y cómo se le caracterizaba. Bueno, ahora hay otros trabajos también que han salido después del tuyo, de Raúl Asensio, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero digamos, esta polémica por este ícono, ¿no? De si el sombrero sí o el sombrero no. Exactamente, ¿no? sí. O cuán mestizo o cuán indígena. Claro, sí. Lo que pasa es que en ese periodo lo que se quería era revalorizar lo indígena. Entonces quisieron rescatar la figura de Túpac Amaru para justamente revalorizar lo indígena, pero finalmente hubieron algunos historiadores que dijeron, bueno, pero finalmente Túpac Amaru no representa al 100% lo indígena porque es mestizo y también porque en las representaciones que se estaban difundiendo aparecía con ese sombrero de fieltro, que es un símbolo español. Y ¿no? además en otros dibujos también con el chaleco. Con el atuendo, claro. Y peor si estaba a caballo, ¿no? Porque caballo era el animal traído por los españoles. Entonces había todo este tipo de conflictos y de contradicciones. Ahora, no está en el trabajo, pero después pensando, ¿no? En un poco ya otros procesos, pero no ha habido otro tipo de propaganda tan intensa como la que en el gobierno de Velasco se hizo, ¿no? Ya pensando en lo que uno va viendo después, ¿no? Dirigida hacia el campesino, más allá de que llegaron, ¿no? Esta imagen del campesino, además, a mí me llamó la atención ya mirando los afiches a detalle. Por momentos uno ve que el campesino está siendo reivindicado, pero por otros momentos es la revolución te protege o la revolución se está haciendo para ti, ¿no? O sea, bien, ahí hay una contradicción, bien autoritario, ¿no? Sí. Y también hubo todo este proyecto de esta campaña de títeres, ¿no? Lo que cuenta Laura, que también me llamó un poco la atención, ¿no? Porque es infantilizar al campesino, ¿no? Hacerle todos esos programas de títeres para enseñarles lo que es la reforma agraria. Yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que había esta contradicción entre revalorizar el campesino, pero al mismo tiempo forzarlo un poco a apoyar el gobierno de Velasco. Una pregunta fuera de guión. ¿Qué te pareció La Revolución en la Tierra? Me gustó mucho, me pareció una película interesante, que está en la corriente en realidad de todo este rescate un poco del gobierno de Velasco, la revisión un poco de esta historia, porque hay una leyenda negra alrededor de Velasco. Claro, de que Velasco es el culpable de todos los males ocurridos, que ocurren y los que ocurrirán, ¿no? Algo así. Sí, y hay esta teoría también que dice que Sendero Luminoso hubiera sido peor si no hubiera ocurrido el gobierno de Velasco. Me pareció interesante en realidad el documental y me ha sorprendido que tanta gente fuera a verlo, ¿no? Porque es un tema también denso, complicado y que no mucha gente conoce. Muy bien, Cristabel, muchas gracias por tu participación acá en El Arriero y por haber escrito estos 2 libros. Creo yo además que ahora con todo este debate que surge a partir de la película Revolución en la Tierra, seguramente más gente va a ver este libro, La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, 1968-1975, sobre el cual hemos conversado, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, el Instituto Francés de Estudios Andinos, con el auspicio de la Biblioteca Nacional del Perú, y que van a encontrar una feria del libro acá en la Feria Ricardo Palma, y también sobre ese otro libro, ¿no? Que a los que son contemporáneos míos los va a hacer evocar los momentos felices que nos hicieron vivir los amigos de Monos y Monadas, y también conocer el gran trabajo de caricatura que hubo en los años 60 en el Perú, sobre un periodo como el de Fernando de Belaúnde, que yo creo que se estudió poco y se estudió mal. El libro se llama La caída visual de Fernando de Belaúnde y de Francisco Morales Bermúdez, publicado también por el IEP y la Biblioteca Nacional del Perú. Eso ha sido todo, nos vemos. Gracias.